Hola a todos, este es un video de resumen de la clase del día de hoy, que fue nuestra sesión número 9 del curso de geometría, en la cual vimos la segunda parte de cuadriláteros. Dentro de nuestro tema del día de hoy, lo que revisamos fue desde la parte teórica lo que eran nuestros cuadriláteros llamados paralelogramos. Recuerda que los paralelogramos son aquellos cuadriláteros donde sus lados opuestos van a ser paralelos y congruentes, esto es, misma dirección y sentido, y además tienen la misma medida. Se va a cumplir para cualquiera de ellos, para los 4 tipos que tenemos de paralelogramos, que los ángulos opuestos van a ser de la misma medida. Esto es, por ejemplo, en un romboide, o en un rombo, o en un cuadrado, o en un rectángulo, en cualquiera de ellos. El ángulo B y el ángulo D serán iguales, al igual que el ángulo A y el ángulo C. En todos los casos, estos ángulos que sean opuestos por alguna diagonal serán iguales. Además, dos ángulos consecutivos que tenga este siempre van a ser suplementarios, esto es, cada dos ángulos seguidos siempre van a sumar 180 grados. Por ejemplo, en el romboide y en el rombo, el ángulo A y el ángulo B sumarán 180 grados. El ángulo B con el ángulo C sumarán 180 grados. El ángulo D con el C de igual manera, al igual como sucederán con los ángulos A y D. La suma de ellos será de 180 grados en cualquiera de los casos. ¿Qué los va a hacer diferentes entonces, si además sus diagonales siempre se van a cortar en el punto medio? Pues bueno, en el caso de romboide, lo que nosotros vamos a saber es que los lados van a ser diferentes. En el caso de rombo, es un romboide con ángulos distintos, tal que sus lados van a ser iguales. En el caso de rectángulo, es como si a este romboide hiciéramos que cada ángulo, cada uno de estos ángulos, sea de 90 grados. Mientras que, en el caso del cuadrado, será cuando tomemos este rectángulo y lo hagamos de medidas de lados iguales. Recuerda, siempre, la suma de dos ángulos consecutivos va a ser 180 grados. Este será un dato muy importante y muy interesante para tu examen mensual. Dentro de la parte práctica del día de hoy, vimos algunos ejercicios bastante interesantes. Por ejemplo, este primer ejercicio me pide calcular este ángulo X, si las medidas de los segmentos AH y BH son iguales. Y además, la figura ABCD es un rombo. Solamente porque estos dos segmentos son iguales, yo le puedo poner nombres a cada uno de ellos. AH tendrá un valor de A, mientras que HB tendrá el mismo valor A, ya que no nos han dado ningún dato y además estos dos nos están diciendo que son iguales. Solamente porque esta figura es un rombo, nosotros podremos decir que todos los lados tendrán la misma longitud. Esto es, si AB mide 2A, AD deberá medir también 2A. Ahora fíjate lo que tenemos, un triángulo rectángulo donde la hipotenusa mide 2A y además en uno de los catetos mide A. El triángulo rectángulo notable que tenía esta propiedad, donde la hipotenusa era el doble de uno de los catetos, era el triángulo de 30 y 60 grados, por lo que frente al cateto que es la mitad, frente al cateto que se considera la mitad, tendremos al ángulo de 30 grados, mientras que adyacente a este será el ángulo de 60 grados. Si esta información la trasladamos a nuestro triángulo AHD, tendremos el ángulo A de 60 grados, mientras que este pequeño ángulo en D, frente a la mitad de la hipotenusa, tendrá que ser el ángulo de 30 grados. Pues bien, ya lo tenemos listo. Lo único que tendríamos que hacer es cumplir con la propiedad del rombo. Recuerda que para cualquiera de estos cuadriláteros paralelogramos, los ángulos opuestos deben ser iguales. Por lo tanto, el ángulo C y el ángulo A, que son opuestos, serán iguales. Esto hará que el ángulo X sea de 60 grados. En el ejercicio número 2 teníamos algo bastante similar, solo que ahora trabajábamos con un rombo encima de un cuadrado.
Nosotros empezamos este ejercicio por el cuadrado. ABCD es un cuadrado. Por lo tanto, todos sus lados y todos sus ángulos van a ser iguales. Esto es, todos los lados serán A y todos los ángulos serán de 90 grados. Es por eso que acá en este punto C tenemos este ángulo de 90 grados. En el caso de BPQC es un rombo, por lo tanto sus lados van a ser iguales, esto es, de nuevo tenemos A para todos los lados y además, por ser un rombo, los ángulos opuestos van a ser iguales. Ya me habían dicho que el ángulo P es de 120 grados. Este se repetirá enfrente. Tendremos entonces aquí un ángulo de 120 grados. Como tenemos justo en ese punto C un ángulo de toda una vuelta, recuerda que el ángulo de toda una vuelta es de 360 grados. Eso quiere decir que estos 120 grados más estos 90 grados más el ángulo que tenemos aquí tendrá que ser igual a una vuelta, o sea, 360 grados. Ya teníamos 120, ya teníamos 90, hasta ahí van 210, por lo que este ángulo que nos queda en el triángulo de la derecha tendrá que ser de 150 grados. Ahora que tenemos ya el ángulo de este triángulo, lo que vamos a hacer es extraerlo. ¿Para qué? Para que podamos revisar sus datos. Tenemos un pequeño triángulo donde estos dos lados miden A, aquí están, y tenemos este ángulo en medio de ellos que mide 150 grados. Solamente porque sus lados son iguales, vamos a decir que este es un triángulo isósceles, por lo que sus dos ángulos agudos tendrán que ser iguales. Si este ángulo era X, este ángulo que estará acá abajo también tendrá que ser X. Finalmente, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados, por lo que 150 grados más X tendrá que ser igual a 180. Si este 150 lo pasamos a restar, tendré que el ángulo 2X será igual a 30 grados. Finalmente, este 2 al pasar a dividir me dejará como resultado a X 15 grados. En el problema número 3 tenemos algo bastante similar también. Me dicen que esto es un paralelogramo, por lo tanto hay que calcular el valor de este ángulo X. Solamente por ser un paralelogramo, dos ángulos consecutivos tendrán que sumar 180 grados. Esto es, si D es 130 grados, C tendrá que ser lo que le falta para llegar a 180. Tenemos 130 aquí, para llegar a 180, 50 grados será el valor del ángulo C. Ahora, en este triángulo rectángulo, recuerda, en un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos agudos es 90 grados. Significará que 50 grados más este X tendrá que ser igual a 90 grados. Al momento que pase este 50 a restar, el valor del ángulo X me quedará 40 grados. En el problema número 4 me dicen que la figura ABCD es un paralelogramo, por lo tanto habrá que calcular la medida del ángulo X. De igual manera, fíjate, la suma de dos ángulos consecutivos en un paralelogramo debe ser igual a 180 grados. Esto es, 2 veces alfa más 2 veces teta me debe dar 180 grados. Es lo que tenemos aquí. Si nosotros sacamos mitad a todo, tendremos que alfa más teta será igual a la mitad de 180, 90 grados. Ahora, en este triángulo, donde tenemos ángulo alfa, ángulo teta y ángulo x, la suma de los ángulos internos, alfa más teta más x, tendrá que ser de 180 grados. Pero mira, alfa más teta ya medía 90 grados. Esto quiere decir que 90 grados más x tendrá que ser igual a 180 grados. Al momento que este 90 pase a restar, el ángulo x me quedará de 90 grados. Finalmente, este ejercicio número 6 me dice que tengo esta figura ABCD que es un rombo, tal que las medidas de los segmentos AH y HD son iguales a 1. Me piden determinar la medida de este ángulo X. Como estos dos pequeños segmentos valen 1,
La medida de todo el lado AD tendrá que ser 2. Como esta figura es un rombo, todos los lados tendrán que ser iguales. Por lo tanto, mi lado AB tendrá que medir también 2. Nuevamente, fíjate, estos dos ángulos opuestos tienen que ser iguales, solamente por ser un rombo. Por lo tanto, hemos trasladado nuestro ángulo X acá. Fíjate, tenemos otra vez un triángulo donde este lado, que es una hipotenusa, mide el doble de un cateto. ¿En qué triángulo la hipotenusa es el doble de un cateto? Fíjate, en el triángulo rectángulo de 30 y 60. Entre esos lados, que son uno el doble del otro, está un ángulo de 60 grados. Entre esos dos lados tengo un ángulo X. Por lo tanto, por simple comparación, el ángulo X tendrá que ser de 60 grados. Cualquier duda que tengas con respecto a este material, será muy importante que me la puedas hacer llegar por medio de la plataforma de mensajería de Cubicol o por medio de tu tutora también a través de WhatsApp. Recuerda que nosotros tenemos la próxima semana nuestro repaso mensual donde vamos a resolver este ejercicio número 5. Ejercicio número 5 que voy a colocar una actividad dentro de tu plataforma de Cubicol para que puedas colgar la solución. Recuerda que el hecho que tú puedas colgar esta solución de manera correcta te dará 2 puntos adicionales en el examen mensual. Las revisaremos durante nuestro repaso de la próxima semana. Tendrás ahí la fecha final para el próximo miércoles en la actividad de Cubicol y lograremos poner estos datos para nuestra evaluación oral. Recuerda también que vamos a hacer justo una evaluación oral durante nuestra sesión de repaso, así es que será muy importante que puedas tanto practicar los ejercicios que hemos visto hasta ahora, como también que puedas estudiar tu parte teórica. Nuestro contenido de seguimiento en casa entonces es el ejercicio número 5, para el cual voy a colocar un espacio en Cubicol para que puedas resolver tu tarea. Y además vimos nosotros el día de hoy un test. Espero que esta información haya sido totalmente de tu ayuda. Muchas gracias por tu atención.